levantamos contra toda potestad del aire. Nos levantamos, Señor, en autoridad. Las columnas, los baluartes, Señor, los atalayas en esta hora, Señor, comienzan a velar por el pueblo. Ahora, Dios mío, Señor, comienza a seguir una oración diferente. Ya no es pedimiento, sino que ahora es un derramamiento, Señor. Hombres y mujeres, Señor, llenos de tu presencia, buscando más, Señor. Ahora, Dios mío, Señor, reprendemos, Señor, toda actitud contraria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos preparamos al mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Llénalo de tu gracia al predicador, llénalo de tu gracia, Señor, al que estará trabajando en esta mañana para llevar adelante, Señor, este culto de adoración y gracia. Dios mío, por cada músico, por cada cantor, por cada levita, Señor, una alma, Señor, se pueda reconciliar, porque así lo haces a través de la alabanza, porque tú liberas a través de la alabanza. Señor, en esta hora sacamos toda carga, Señor, todo impedimento, Señor, y comenzamos a darte, Señor, todo en nuestro corazón. Adoramos, adoramos, adoramos al Rey que vive. Señor, llena los lugares vacíos, Señor, llena los lugares vacíos ahí. Hable con el Señor en esta mañana. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, y solo tu presencia, si solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, y Rey que perdonas multitud de errores. Me
Aleluya. Denle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor. Aleluya. Mientras se fue, Fuego que arde dentro de mí, tu gracia se empodera y me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te
bendición, Dios mío, para nuestras vidas, Señor. Aleluya. Puede tomar asiento. Cierre la puertita ahí atrás. El que quedó afuera, quedó afuera. Allá se largó el diluvio y el que quedó fuera, el Señor cerró la puerta. Ya. Hermano Cristino, en esta mañana, den un aplauso a él, por favor. Dios te bendiga. Te saludo con la paz del Señor. Gracias y paz ante todo. Aguarde un momento mientras mi asistente, el pastor, me busca el libro. Como saben, yo lo tengo al pequeño Samuel y como él es un niño muy vivaz, agarró mi Biblia y me lo rompió. Así que le faltan páginas, ¿sí? Así que perdonen si no traigo el mío. Bien, lo invito a que busque por favor el Primera de Timoteo. Capítulo 3, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice en la Biblia requisitos de los obispos. Amén. Bien, le pido por favor que me tenga paciencia porque me voy a estar moviendo entre capítulos, ¿sí? Así que si yo estoy leyendo y usted se pierde y no encuentra lo que estoy diciendo, es porque está en otro capítulo, ¿sí? Yo después le voy diciendo qué capítulo es, porque tuve que armar mi machete. Y como la tecnología es muy buena para copiar y pegar, hice un copy-paste ahí. Así que si no está viendo en su Biblia lo que yo estoy leyendo, es porque está en otro capítulo. ¿Amén? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Lo que coloquialmente decimos codito. Amén. Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. El Señor me detenía en este versículo, que gobierne su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Después el Señor me mostraba, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto está en Timoteo 5:8. Amén. Mientras leía el libro, decía Señor, leía el versículo 4, que gobierne su casa. El Señor me decía, léete el 5:8. El 5:8. Entonces me leí todo el capítulo 5 hasta que llegué al 8 y entendí el porqué. Que gobierne su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Le preguntaba al Señor, ¿por qué con toda honestidad? Y muchas veces, fuera de nuestra casa, somos más amables que en casa. ¿Por qué? Porque en casa muchas veces nos encontramos con las personas con las que tenemos confianza, ¿no? Y muchas veces no somos totalmente abiertos a las personas ajenas a nuestro círculo familiar. ¿Amén? Entonces, que gobierne su casa con toda honestidad, me ponía el Señor a mi mente, a mi hijo Samuel. ¿Cómo me vería él a mí ahora que va creciendo
siendo de una manera dentro de la iglesia y siendo de otra muy distinta dentro de mi casa, como sacerdote de mi familia. Que yo sea malo con mi señora, que yo la insulte, que la maltrate, que la denigre, y que él vea todo eso a medida que va creciendo. Y escuchar de la boca de los que son de afuera decir, no, tu papá es esto, tu papá es aquel, tu papá toca muy bien el violín, es un buen ministro, ¿cómo lo usa Dios a tu papá? Y en casa soy completamente diferente. Entonces, que gobierne su casa con toda honestidad. Porque si alguno no prevé para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice el capítulo 5, versículo 8. Si afuera de mi casa soy generoso con todos, pero dentro de mi hogar soy avaro, no me importan las necesidades de mi familia, o las descuido, quizás sí me importan, pero las descuido. Dice que es peor que alguien que no cree en Dios, alguien que vive su vida como si Dios no existiese. Puedo venir a la iglesia, puedo predicar de sus palabras, puedo tocar, cantar para Él, pero si en mi casa no llevo lo que Dios me pide, soy peor que un incrédulo, estoy en vano dentro de su casa. Vengo a ocupar un lugar, a calentar la silla del Señor. Amén. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice el Timoteo 3:5, ¿no? Y esto me resultaba bastante chocante para mí, ¿no? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la casa de Dios? A nivel personal, cuando llegué al camino del Señor, llegué por una situación de mucha soledad, de encontrarme en una provincia en la cual no conocía a nadie. Tengo familiares que no saben quién soy. Sé que tengo familiares, digo, ¿no? No sé si siguen acá. Sé que tengo familiares, pero que no saben quién soy. Entonces no tenía de quién valerme. Me trajo un amigo conocido de la provincia que también es violinista. Él está tocando en la Filarmónica Nacional. Y él me invitó a venir. Me dijo, venite, quédate un tiempo conmigo, audicioná en todas las orquestas que puedas, hasta que te puedas mantener, alquilás algo y ahí ya continúas. Y yo siento una pasión muy fuerte por la música. Y siempre consideré que ha sido la música la que me ha llevado a conocer distintos lugares y personas. Pero hoy comprendo que realmente ha sido el Señor a través de lo que a mí me apasionaba para poder llegar hasta donde Él me quería. ¿Qué pasó? Yo estuve con este amigo que me trajo a Buenos Aires por 3 meses, que fueron los mejores 3 meses, digo yo, musicalmente de mi vida, porque audicioné en todos lados. Fui a todas las orquestas que pude, presenté mi audición lo mejor que pude, aunque muy en el fondo yo sabía que las condiciones musicales en las que yo venía, que decir, mi habilidad con el violín, no era la suficiente, porque había gente de todos lados. Y en ese momento Venezuela estaba atravesando por un momento muy difícil y todos los músicos venezolanos emigraron para acá. Y estaban todos acá en Buenos Aires. Y era uno mejor que otro. Y era muy difícil competir con personas con tanta habilidad para el instrumento. Pero yo sabía que iba a ser difícil. Y en mi corazón sabía, iba a ser difícil. Y a lo mejor no quedé en ningún lado siquiera. Y fue así. Me rechazaron de todos lados. Pero, en el ámbito de la música folclórica, el violín es muy requerido. Entonces, de ir a tocar con grupos de folclore, conocí a una persona a quien le conté mi situación, cómo me encontraba, porque ya habían transcurrido los 3 meses y yo tenía que tomar una decisión en realidad. Volvía para mi provincia y renunciaba a mis sueños en aquel tiempo de músico,
o empezar a trabajar de otra cosa que no era la música. Entonces le conté mi situación a esta persona y él me dijo, quédate con nosotros el tiempo que necesites. Y esa familia iba a la iglesia. Entonces, ¿por qué le digo que Dios usó mi pasión para hacerme llegar a Él? Porque Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan con tu trabajo, ese trabajo que odias, ese trabajo que no te gusta, esa gente que te trata mal, esa gente que te tiene de menos, esa gente que te hace a un lado. Mi señora sabe perfectamente porque ella reniega más que yo. Ahora, cuando vengan mis compañeros los días de lluvia, sí van a trabajar. Y a mí me dicen, no, Justino, vos quédate. Y al principio yo me enojaba también y decía, Señor, pero si lo que ellos saben hacer, yo también lo sé hacer. Pero como es una empresa muy familiar, entonces la mayoría de las personas que están son amigos de, hermano de, primo de, sobrino de, y entiendo que por ahí viene la mano, ¿no? Entonces ahora mi señora se enoja, me dice, estoy enojada con tu jefe porque te tienen acá en casa. Y claro, y nosotros, por lo menos en mi hogar, dependemos de los ingresos que tengo yo. Pero como trabajamos con el movimiento del suelo, si llueve no se puede mover suelo. Entonces lamentablemente me tengo que quedar en casa. Pero Dios tiene un propósito hasta incluso con eso. Porque el viernes ya habíamos salido hacia el trabajo. 5 de la mañana me pasan a buscar. De camino al trabajo lo llaman a mi encargado y le dicen, él se llama Leonardo, le dicen, Leo, no vengan porque está re lloviendo. Y yo en mi corazón me puse triste, porque sería otro día sin trabajar, sería otro día que no me van a pagar. Amén. Pero entendí una cosa, porque todo ese día, junto con mi esposa, nos lo pasamos planchando telas. Y a mí me tocó la mejor parte, que era la planchar todas las telas. Pero no lo digo como queja. Porque me pregunta mi señora, ¿y a vos te gusta planchar? Y no sé, me distrae. Cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas de familiares, póngale. Entonces estábamos planchábamos tela tras tela, tras tela, tras tela. Le digo, amor, ¿qué hora es? Son las 2. Tela. Mi amor, ¿qué hora es? Son las 5. Tela, tela. Para la cena de anoche, ¿no? Y entre tanto que pensábamos, veníamos, después a la noche ya vinimos para preparar la mesa y demás. Me río porque me dice el pastor, ¿te quedó hermosa la mesa? Jamás lo hice. Y vinimos junto con mi esposa, bueno, lo tenemos al gordito que ya se desespera, pierde la paciencia, se quiere ir, quiere dormir, llora, se tira y no la dejaba hacer nada. Así que me tocó empezar con las telas y nos pusimos ahí a armar. Estuvimos hasta las 3 de la mañana. Yo desarmé, no le miento, desarmé esa mesa 4 veces porque no nos convencía de cómo quedaba la tele. Y dice mi señora, yo ya perdí la paciencia, ya estaba renegando. Y una vez que terminamos, fuimos a casa y yo iba pensando en esto de Dios tiene un propósito para todo lo que te pasa. Y tocaba mucho mi corazón cuando el Señor anoche decía, ¿por qué criticas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué acusas? ¿Por qué acusamos? Porque desde nuestra visión hacia nuestro hermano, él tiene que ser perfecto. Desde mi visión hacia el pastor, él tiene que ser perfecto. No me gusta como pastoreo. Desde mi visión hacia una profeta no me gusta porque no me profetizó nada todavía. La ungieron de profeta, pero no me profetizó nada. Entonces no me gusta eso. Pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros no pasamos nuestra visión de nuestro hermano a través de la Biblia. Mi visión de mi hermano es solamente lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me desagrada, lo que me agrada. Amén. Pero si leemos la historia de la Biblia, el Señor ha usado muchísimo a personas que podríamos considerar malas. Lo usó a Saúl, lo usó a David,
consideramos que David es uno de los mejores, pero él era un asesino, mataba gente. Y nosotros tenemos prohibido quitar la vida. Pero sin embargo el Señor lo usó. Entonces, cuando el Señor usa a alguien y nosotros conocemos que ese alguien tiene una historia difícil, quiero decir, o una historia de pecado, o una historia de errores, decimos, esa persona no es apto. ¿Por qué lo dejó el pastor? ¿Por qué lo dejan servir? Y lo digo porque yo mismo lo sentí y yo mismo lo pensé muchísimas veces. Y la pastora no me va a dejar mentir. Y en varias ocasiones decidí renunciar a Dios por un enojo. Porque realmente mi hermano no es el que me va a dar la salvación. El que me da la salvación se llama Jesucristo. Y el que me tiene sirviéndole acá arriba se llama Jesucristo. Y el que me tiene caminando todos los días se llama Jesucristo. El que me dio a mi esposa y a mi hijo se llama Jesucristo. Amén. Pero es más fácil criticar desde lo que a nosotros no nos gusta. Y mi esposa lo sabe porque es la única persona realmente con la que hablo aparte del Señor. Amén. Acuérdame que me perdí. Porque si alguno no provee para los suyos, ok, el 3.5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo entiendo que el Señor permite que yo me baje y yo renuncie al ministerio si quieren, que fue lo que me pasó. Porque tiene un propósito incluso con nuestros errores. ¿Sabe por qué? Le voy a comentar algo que me dijo el Señor. Nosotros estábamos atravesando una situación económica muy difícil, complicada, en el que vimos, si usted lo quiere, en números, era mucho dinero. Pero se hizo nada. Se desapareció. Se evaporó. Y con mi señora nos pusimos mal porque era bastante dinero que no pudimos aprovecharlo. Pero me dijo algo el Señor. Lo que vos estás viviendo no es ningún proceso. Y esto me lo dijo el Señor así. El Señor es muy directo conmigo. No es un proceso lo que estás pasando. Lo que estás pasando es una consecuencia. Me dijo, pero quédate tranquilo porque yo incluso con tus errores y las consecuencias que estás viviendo hoy, yo saco provecho. Amén. Así que aunque estés pasando una situación difícil, complicada, que no entendés y te dan ganas de renunciar a Dios, déjame decirte que te aferres más. Dice la palabra del Señor, el que crea estar firme. Y esto me gusta, porque dice el que crea, porque no dice el que está, dice el que crea, porque todo parte de lo que nosotros creemos. Así como criticamos al hermano porque creemos que debería ser mejor, creemos que estamos firmes en el Señor. Pero cuando vemos algo que no nos gusta, renunciamos a Dios. Yo veía a mi hermano Adrián anoche subir, y aparte de haber ya estado en la presencia del Señor, que hace muchísimo que no me siento así, porque es hermoso, es lindo sentir la presencia y saber que Él está ahí, que encima te habla. Verlo a mi hermano en su lugar, que siempre somos nosotros los que dejamos y renunciamos a Dios. Me llena el corazón saber que Dios tiene el control. Porque en el tiempo en el que ustedes no me vieron aquí, ¿qué fue? ¿Un mes? Un poco más de un mes. Que no me vieron en el ministerio. Yo no es que me quedé solo en casa y enojado con Dios. Fui a otros ministerios. Dije, porque esta no es la única casa donde está Dios, y Dios tiene que estar en otro lado. No les voy a repetir lo que acabo de escuchar. Pero
en ese momento estaba plenamente convencido de que Dios tenía que estar en otro lado, y mejor que estés en otro lado porque yo allá no vuelvo. No queremos darle órdenes a Dios. Y el Señor me decía: ay, mi chiquito, te falta tanto todavía, te falta tanto recorrido. Dice el Señor en el capítulo 5, versículo 10. No, perdón, vuelvo para atrás. Vuelvo al capítulo 3, perdón. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lo dice así directamente: el lazo del diablo. Como les comentaba al principio, de nada me sirve ser bueno afuera y malo dentro de mi casa. Dice en el 5:10, capítulo 5, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea que yo como cristiano debería en mi vida diaria, cotidiana, practicar lo que el Señor me dice. ¿Sabe por qué le decía que miramos a nuestro hermano sin el filtro del Señor? Por esto. Porque antes de que yo critique, juzgue a mi hermano, Dios ya me está diciendo cómo tengo que ser yo antes. Y si yo me voy a meter con mi hermano Oscar, si yo digo: no, pero el hermano Oscar está rellenito. Claro, pues si yo me pongo de perfil, tampoco soy gran cosa. ¿Amén? Para no ser tan rudo con la palabra. Entonces yo lo miro a él, pero yo no miro lo que el Señor me dice cómo tengo que ser yo. Y a veces Dios quiere que primeramente nos miremos. Yo creo que la inteligencia del hombre directamente proviene de Dios. Porque tiene que haber sido Dios el que le dijo a una persona: inventate el espejo, ¿no? Para que se puedan mirar. Y Dios es bueno y es misericordioso y tiene mucho amor con nosotros. Yo se los puedo decir porque estaba muy enojado con Dios. Mi señora fue a comprar verduras con mi hijo. Era también un día de lluvia que no fui a trabajar. Y me quedé solo en casa. Y estaba enojado. Muy enojado con Dios. Pero no dejaba de creer en Él. Estaba enojado con Dios, pero no dejaba de creer en Él. Entonces sentí como que alguien me dijo: ¿y si mejor agarras tu guitarra? Fui, busqué mi guitarra, me senté. Y cuando mi señora volvió, me preguntó: ¿y, amor, qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Y yo le dije: a ese ministerio no vuelvo. Y escuche lo que compuse, lo que el Señor me inspiró. ¿Amén? Dice el coro de la canción: yo quiero volver a la casa de mi padre. Y cuando mi señora me estaba escuchando cantar eso, me dice: Pa, ¿vos estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Te estás escuchando? Y sí, pero capaz que es otra iglesia del cielo. Amén. Entonces, incluso hasta en nuestro enojo, Dios puede sacar provecho de eso. Dice el capítulo 3, 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
muchas veces en las conversaciones que he tenido con la pastora, siempre llegamos a una conclusión, por lo menos en la parte de lo que tiene que ver con los músicos, que ningún ministerio debería permitir que haya músicos porque el ministerio necesita músicos. O sea, yo podría fácilmente traer al mejor violinista del mundo a que ocupe mi lugar, pero yo no sé si eso es el agrado de Dios. Y esa es la parte difícil, preguntarle a Dios qué le agrada a Él. Y esa es una lucha que tengo yo mucho, porque yo amo los... ¿Cómo sería? Se me fue la palabra. Ahí está, volvió. A mí me gustan los métodos, porque en el estudio del violín hay un montón de métodos para enseñar y para aprender. Y justo ahora que comenzamos con la enseñanza a los chicos, volví a los principios y a mis raíces de cuando yo comencé con el violín. Y hay un libro, un autor, un pedagogo japonés de apellido Suzuki, como la marca de la moto, pero no tiene relación alguna, que él hizo un estudio en el que después plasmó en el libro, que ahora vamos a empezar a ver con los chicos. Decía que la enseñanza y el aprendizaje del instrumento es como hablar. O sea, la habilidad de aprender a tocar, en este caso el violín, no es un talento innato, porque entonces deberíamos decir que el que nosotros podamos hablar el español es un talento innato, pero no. Usted pudo haber nacido acá, lo llevan a Estados Unidos y habla inglés, lo llevan a Francia y va a aprender a hablar francés, lo llevan a Japón y va a aprender a hablar japonés. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es constante a cada minuto, a cada hora. Y esto lo decía, justo lo leía a mi señora, decía que el aprendizaje del instrumento es como hablar. Nos pasa a nosotros ahora con Samuel, que tratamos de enseñarle palabras. Aprendió a decir uva. Todavía no puede decir estrella, pero él aprendió el lenguaje de señas antes que nosotros. Entonces, si nosotros queremos, o sea, si él quiere ver estrellas, hace así. Eso realmente es así, el lenguaje de señas, estrella es así. Y sabe decir cielo, y sabe decir sol. Entonces el aprendizaje del instrumento en este caso es todos los días. Y como a mí me gustan los métodos, suelo tener muchos problemas y me molesta mucho cuando otros músicos no lo hacen como a mí me gusta o como yo lo aprendí. Pero no puedo obligar al resto de los músicos que hagan lo que a mí me gusta. Entonces no puedo obligar a mis hermanos del ministerio a que hagan las cosas de Dios como a mí me gusta. Entonces el Señor me hacía leer esto. Tuve un montón de conflictos con esta palabra porque me decía, ¿y qué voy a decir de esto, Señor? Porque ni yo mismo lo entendía en ese momento. Pero gloria a Dios, que Él es bueno y Él está en control de todo. ¿Amén? Entonces, antes de que empecemos a criticar, a ver y a juzgar, sentémonos a leer. Y esto es algo que el Señor me lo dijo a mí. ¿Cómo esperas que te use si no te preparas? Y yo le decía al Señor, bueno, yo me voy a preparar, pero tráeme un libro que me diga cómo estudiar. O tráeme un maestro que me diga cómo estudiar. Me decía, no. Si tenés la Biblia. No la tenés en papel, la tenés en tu teléfono. Prepárate. Prepararse no es como ir a un colegio y después rendir materias. Prepararse es leer la palabra del Señor todos los días. Es como aprender a hablar. Es como aprender el violín. O aprender guitarra. O piano. Es algo que se practica todos los días. Y se aprende todos los días. Entonces, no seamos
Primeramente, no seamos cínicos al pretender que otra persona sea mejor de lo que nosotros somos. Y no seamos malos, porque hay mucha maldad al decir esa persona no se merece el lugar que tiene. El Señor me hacía componer una canción que dice: toda rodilla se doblará. No recuerdo ahora el versículo que había leído para escribir eso. Pero toda rodilla se doblará, porque el único que es capaz de juzgarte a vos y a mí se llama Dios. Y el único que puede decir: no, este fue bueno, este hizo mi voluntad, este caminó de acuerdo a como yo le dije, este leyó la Biblia, este leyó mis mandatos, este leyó mis consejos, este leyó mi guía. Ante Dios se llama Jesucristo, porque es el único que puede defendernos. Nosotros. Amén. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La palabra del Señor dice mujeres, pero los hombres también calumniamos. Pastora, no le deje cantar porque el hermano Isaías usa pantalones que no son adecuados. ¿Qué me importa a mí qué ropa usa? Yo tengo muchos problemas con los jóvenes de hoy. Yo tengo 30 años. Relativamente joven. ¿Sí? Pero tengo muchos problemas con los jóvenes de ahora y las tendencias que siguen. Yo soy muy anticuado. Mi círculo más cercano cuando tenía 16, 17, 18 años eran abogados, ingenieros, maestros de universidad. ¿Por qué no? Porque yo fuera importante. Porque yo era músico y ellos querían escuchar música. Entonces estaba siempre rodeado de gente así. Y yo absorbía todo lo que ellos me decían, cómo se comportaban, cómo actuaban, cómo se relacionaban en sociedad. Y nunca jamás encajé con la gente de mi edad. Cuando ellos pensaban en fiestas, en clubes, en mujeres, en esto, en aquello, en alcohol, mi cabeza estaba en que yo tenía que estudiar cierto ejercicio con el violín porque el viernes me iban a tomar ese ejercicio. Llegaba a mi casa del colegio, me sentaba con mi instrumento, tocaba, salía mi hermano mayor a mí, ponía un parlante así de grande al lado mío, punchi, punchi, punchi. Y no podía estudiar. Así que las pruebas comenzaron desde siempre. Pero fue tanta mi pasión por tocar el violín que no me importaba. Yo me iba, escucha esto, me iba a la 1 de la mañana a una cancha pública, digamos, una cancha pública, que cancha es solo decir, era un monte, porque había 3 palos que simulaban un arco, pero no era realmente una cancha, era el monte, el pasto era más alto que yo. Pero yo me iba a la 1 de la mañana porque era la única oportunidad que tenía de practicar, porque al otro día me iban a tomar un examen con el instrumento. Y hoy quizás usted me mira de aquel lado y parece sencillo lo que hago. Muevo el brazo así, usted ve que se mueve el dedo y suena lindo. Pero detrás de eso hubo un montón de, no quiero decir sacrificio, pero hubo un montón de retos que hubo que superar. Entonces cuando usted mira al pastor que está exhortando desde acá y te está diciendo lo que no te gusta escuchar, porque no nos gusta escuchar que tenemos que arrepentirnos, no nos gusta escuchar que estamos caminando mal, no nos gusta escuchar que estamos siendo desobedientes, no nos gusta escuchar hablar de diezmo, no nos gusta escuchar cuando nos hablan de plata, cuando tenemos que poner nosotros, ¿no? Porque si le dice a otro, 10 puntos. Hasta que me piden a mí y ahí me dejó de gustar. Pero hay un montón de cosas que tenemos sí o sí que atravesar. Y cuando usted vea eso, y antes de criticar
a los pastores, al que está dando la palabra, sepa que detrás de esa vida hubo un montón de situaciones, hubo un montón de pruebas, hubo un montón de cosas que pasaron, hubo un montón de situaciones que quizás lo hicieron a él sentirse que quería renunciar. ¿Por qué? Porque se pone realmente difícil. Pero con todo y eso, esa persona que te está dando la palabra decidió continuar con lo que Dios le pidió. Decidió creer en Dios. Y antes de juzgar su vida, mejor procure seguirlo a Dios como ese que está dándote la palabra. Porque caras vemos, historia no conocemos. ¿Amén? Continúo. Así vemos, las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos. Siempre tengo problemas con mi esposa porque le digo, ¿para qué te quieres pintar el cabello? Dios te dio ese color y es hermoso. Dios te dio esa belleza, así como Dios me dio a mí la mía. No tenés el marido más lindo, pero es lo que te entregó Dios, lo siento. Alcanzó tu fe para esto. Amén. O sea, también de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y acá me quiero detener un poco con esta palabra. ¿Amén? ¿Qué es la piedad? Como yo nací y crecí en una familia en aquel entonces católica, y como buen católico nadie iba a la iglesia. Había misa los domingos, pero como buen católico jamás pisé la iglesia. Salvo que me tocara tocar en alguna boda, que también lo hice. Entonces sí entré a la catedral, vi todo lo que hacen, cómo se manejan, siempre desde mi lugar como músico. Y yo me preguntaba, ¿qué significa la piedad? Y yo consideraba que la piedad era ser bueno con otra persona. Y se acabó la piedad. Hasta ahí llegó mi conocimiento sobre la palabra. Y le preguntaba al Señor, ¿qué significa la piedad? Dice, bíblicamente la piedad es la devoción sincera, reverencia y amor a Dios, que se traduce en la vida de obediencia, reflejando su carácter en pensamientos y acciones. Y fue un cachetazo. Porque dice, se traduce en una vida de obediencia. Pero ¿cómo vamos a obedecer a alguien a quien no le preguntamos nada? ¿Cómo voy a obedecer a Dios si no me tomo 5 minutos para orar y pedirle qué quiere? O ¿cómo le voy a decir a Dios, pero si vos no me decís cómo tengo que ser, pero nunca te sentaste a leer la Biblia? Y yo pensaba en esto, en algún momento, ¿no? Me daba un poquito de, lo voy a reconocer ahora, me daba un poquito de envidia el hermano Joel, que lo ungieron de pastor. Y yo también quiero ser pastor. Sí, y dice la palabra de Dios que el que anhela obispado, buena obra desea. Y claro, ¿y cómo yo voy a ser pastor si no me preparo? Y es lo que el Señor me dice todo el tiempo, te tenés que preparar. ¿Y cómo voy a ser buen pastor si yo no obedezco a Dios? Si no tengo una vida en obediencia al Señor, si no conozco la piedad, en este caso. Obediencia reflejando su carácter en pensamientos y acciones. Y acá hay un gran problema. Nuestros pensamientos. ¿En qué pensamos? Y si entráramos a investigar la cabeza de cada uno, salíamos con un montón de traumas.
Y yo no conozco el pensamiento de ninguno del resto, conozco los míos. Y yo sé que si alguien entra ahí, sale temblando. Porque hay que reconocerlo, nuestra mente es nuestro mejor aliado o peor enemigo. Una vez escuché una frase muy interesante que dice: uno es dueño y amo de lo que calla. O sea, mientras siga ahí arriba, está perfecto, vos sabés lo que vas a hacer con eso. Pero sos completamente esclavo de lo que terminás diciendo. Porque ya lo dijiste, ya lo soltaste, y no hay vuelta atrás. Entonces sos esclavo de la reacción que tenga la otra persona con lo que yo dije. Si yo insulto a alguien, difícilmente me diga, y bueno, pero... ¿no? Y eso nos pasa como ministros del Señor también. Que viene alguien, nos ataca inmediatamente. ¿No? Porque reaccionamos. Y muchas veces tratamos a las personas de acuerdo a cómo nos tratan, pero el Señor dice que no debemos tratar de la misma manera. Si somos sujetos y obedientes a lo que el Señor, y si somos piadosos y tenemos nuestros pensamientos y acciones en obedecer a Dios, no tendríamos que reaccionar de mala forma. No es solo un ritual externo, sino una transformación interna provocada por el Espíritu Santo, centrado en ser como Cristo. Y acá viene la gran pregunta: ¿y cómo era Cristo? Y ahí es donde entra lo que dice el Señor: prepárate. ¿Querés saber cómo es Cristo? No lo mires al pastor y cómo se comporta el pastor para saber cómo es Cristo. No lo mires al músico cristino para saber cómo es Cristo. No lo mires al pastor Joel para saber cómo es Cristo. ¿Querés saber cómo es Cristo? Está en este libro. Amén. Aspectos claves de la piedad bíblica. Dice: relación vertical es la respuesta de adoración y temor reverencial del hombre hacia Dios en respuesta a su gracia. Un montón de veces me puse a pensar que si Dios se enojara como yo me enojo con todo, ya me hubiese borrado. Pero si hoy respiramos y hoy estamos acá en este culto de domingo con 3 grados bajo cero, es por su gracia. Es porque Él lo permite. Amén. Es la respuesta de adoración y temor reverencial del hombre hacia Dios en respuesta a su gracia. La vida práctica, la piedad bíblica es doctrina en acción. No se queda solamente con lo que yo sé. Tengo que aplicar a mi vida lo que sé. Amén, lo que aprendí. Afectando la conducta diaria no quiere decir que yo sea cristiano solamente acá adentro. Tengo que ser cristiano acá, en mi casa, lo que hablaba al principio. Soy bueno en la iglesia y malo en mi casa. No estoy aplicando lo que Dios me enseña. Tengo que ser cristiano acá, en mi casa, en mi trabajo, con las personas que me odian, que yo sé que me odian, y las personas que no me caen mucho en agrado. Porque también hay eso. Afectando la conducta diaria, la integridad y el sometimiento a la voluntad de Dios. Transformación a la imagen de Cristo. El objetivo es semejarse a los atributos de Jesucristo, quien es la encarnación visible de la piedad. No es religiosidad, la verdadera piedad no busca impresionar externamente. Y esto es un conflicto directo hacia nuestro pensamiento y nuestro corazón. Ahora usted pregúntese, ¿por qué yo envidio que al pastor Joel lo hayan ungido y a mí no? ¿Estará bien o estará mal? Si yo envidio lo que tiene otro, está mal. Me tengo que alegrar
alegra cuando Dios hace cosas en la vida de mi hermano. Cuando el Señor entrega el obispado, algo tan importante. Así como nosotros debemos seguir creciendo, el ungido también debe seguir creciendo. Y esto es un camino de crecimiento hasta que consigamos la altura, la anchura y la profundidad del amor del Señor. Amén. Dice, no busca impresionar externamente. ¿Será que lo que yo envidio del pastor Joel en aquel momento cuando lo ungieron es que yo también quiero impresionar a la gente? Diciéndole, no, yo soy pastor, respétame, obedéceme, porque ahora soy pastor. Como si el título valiera de algo. ¿No? Como si el título de pastor a mí me hiciera mejor que el resto. O como si ser el único violinista del ministerio me hace mejor que el resto. Hasta que el Señor me dijo, papi, bájate de ese caballo urgente. Porque lo que yo te di y lo que yo te ofrecí no es para que te lo guardes y te creas el mejor y el más importante y el más impresionante. Es para que transmitas lo que yo te dejé aprender. Es para que compartas el conocimiento que yo decidí poner en tu vida. Es para que la obra que empecé con vos continúe con las nuevas generaciones. Y entonces le dije al Señor, está bien. Fue entonces que tomamos la decisión de empezar a enseñar el instrumento. Porque de nada sirve que yo tenga los mejores conocimientos si muere conmigo. Es la razón por la que nuestra vida es limitada. Si no, estaríamos todos viviendo 500 años. Pero nuestra vida tiene un tiempo, tiene un límite. Y todo lo que hemos aprendido debe ser transmitido a las nuevas generaciones. ¿Amén? Por eso cuando la palabra dice que debemos manejar nuestro hogar o nuestra casa en obediencia al Señor, también tiene que ver con el Señor. Lo que el Señor me ha enseñado a mí de su amor, de su poder. Decía la palabra del pastor anoche, debemos educar a nuestros hijos a la manera de Dios. A veces dejamos que los videos de YouTube lo eduquen. A veces dejamos que el teléfono los eduquen. Y así como el Señor a mí me permitió aprender a tocar violín y conocer tantos lugares hermosos y vivir experiencias muy lindas, yo quiero que mi hijo aprenda eso. Y así como Dios me hizo vivir experiencias asombrosas, milagros, que usted quizás no me crea si yo le digo, pero mi esposa casi se me muere en los brazos, nos agarró COVID, dejó de respirar creo que por 12 segundos. Yo no entendía nada. En un momento me aprieta muy fuerte la mano y balbucea algo y me dice que no podía respirar. Estábamos acostados y del susto la siento conmigo, nos sentamos y recuperó el aire. Pero yo digo que si Dios no hubiese estado ahí, otra sería la historia hoy. ¿Sabe por qué? Porque en la pandemia no podíamos salir, no podíamos ir al hospital. Era cuando recién comenzó todo, estaba todo cerrado. Y gracias a Dios, en aquel tiempo yo trabajaba como seguridad. Y los de seguridad eran considerados miembros esenciales. Entonces yo sí podía salir y yo podía trabajar. Ahora imagínese usted, yo no conozco la historia del resto, pero mi historia particular con la cuestión de la pandemia fue que el Señor estuvo ahí. Y recuerdo perfectamente que a mi esposa la maltrató mucho el COVID, porque a ella le dolía todo, yo no la podía acariciar porque eso le dolía. Y no podía respirar y tenía mucha fiebre. No podíamos salir a
a consultar con un médico a ver que nos digan qué le podía dar. Y acá me viene a la mente lo que dice el Pastor Jara con respecto a las pastillas y los medicamentos. No teníamos medicamentos. No tenía forma de calmar su dolor. Muchas veces cuando le pasan cosas malas a nuestros seres queridos, preferimos que nos pasen a nosotros. Porque creemos que podríamos aguantarlo mejor que Él. Pero ¿sabe qué aprendí? Y esto no es solo si usted sabe cantar o no sabe cantar, eso es indistinto para Dios. Porque Dios lo que pesa es lo que está acá, es tu corazón. Dios lo que pesa es tu clamor. Dios lo que pesa es tu fe en Él. Y créame, mi hermano, que lo único que yo tenía para ofrecerle a mi esposa era cantarle a Dios. Entonces cada vez que ella levantaba fiebre, yo tomaba mi guitarra y cantaba: aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Y créame que ella sudaba toda la fiebre y se le iba todo el dolor. Y yo le decía al Señor: no tengo nada. ¿Qué te puedo dar? Si estoy vivo ya es por gracia tuya. Fue entonces, después de que el Señor me mostró su gracia y su misericordia, que yo tomé la firme decisión de nunca más volver a hacer música secular y dedicarle mi instrumento y mi talento solamente a Él. Porque fue por gracia que recibí el don, fue por gracia que pude empezar a estudiar el instrumento. El proyecto de orquestas escuelas de la Nación surgió en el año 2006. Y oh casualidad que uno de los centros de estas orquestas escuelas se abrió justo en la escuela en la que yo iba. Yo estaba en 5º grado. Y vean cómo es Dios, que puede mover toda una nación para que el hijo que Él quiere llegue hasta donde Él quiere. Porque esto es un proyecto nacional que surgió en el año 2006. No deben conocer al Cristino cuando comenzó todo esto. No habrán pensado en mí. Pero Dios hizo que toda una nación y un proyecto nacional en todas las provincias se mueva para que usted hoy me vea acá. Y cómo Dios maneja lo que nosotros pensamos que, o lo que nosotros ni siquiera conocemos. Porque yo sé que se abrió una orquesta de escuela y yo he visto cuando presentaron todos los instrumentos que había un violín. Y entonces se activó algo en mí. Yo quiero aprender eso. Y tomé el firme compromiso de aprender el instrumento. Así como cuando llegué a la casa de Dios y yo veía a los hermanos en aquel ministerio que eran tocados por la presencia, que empezaban a hablar en lengua, que empezaban a girar, yo decía: no entiendo nada, pero yo quiero eso. Y estuve como 8 meses renegando, y yo: Señor, ¿pero por qué? Si yo realmente quiero conocerte, yo realmente quiero saber, quiero sentir, quiero escucharte hablar. Y como por 8 meses nunca pasó nada, pero nunca dejé de insistir. Así debemos ser con el Señor. El Señor nos dice: ora, únjanse, clamen, busquen. Oramos 15 minutos y ya dejamos. Listo, yo ya lo busqué, ya lo oré y no pasa nada. Pero debemos insistir desde el corazón. Yo lo conocí a Dios después de que pasó la situación con mi esposa. Ahora han pasado como 3 años. Cuando vino realmente la situación complicada.
Y quiero compartirte un mensaje que tenía el Señor para mí, que Él me pidió. No quiero decir, no, sí, me ordenó compartir. Que era el tiempo de prepararse. Amén. Esto lo digo delante de la presencia del Señor. Debemos prepararnos porque tiempos muy difíciles se vienen. Nosotros tenemos la gracia de tener la presencia del Señor con nosotros. Pero debemos igualmente prepararnos para una situación difícil. El Señor me decía, van a haber muchas pérdidas. Gente se va a perder. Familiares vamos a perder. Y yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar que alguien va a partir. Pero el Señor nos manda a que nos preparemos. Nada va a evitar el dolor que vamos a sentir si perdemos a alguien. No es que no sientas dolor, es que sepas quién es tu respaldo en el momento de dolor. Y el único en que podemos apoyarnos, como nos pasó a nosotros con mi esposa en el COVID, era Dios. Porque teníamos familiares, pero ¿qué podían hacer ellos por nosotros? Teníamos familias en Formosa, pero ¿qué podía hacer la familia de Formosa por nosotros? Éramos nosotros dos y el Señor. Y se tenía que cumplir su voluntad. Y fue voluntad de Él que atravesáramos toda esa situación difícil. Fue preparado por Él que yo conozca su amor a través del talento que Él me dio. Amén. Y quiero dar gracias al Señor una vez más por este día, por haber entregado esta palabra. Quiero dar gracias al Señor por la vida de las personas que nos están viendo del otro lado. Un saludo, paz y gracia para todos ellos. Y espero que esta palabra haya sido de edificación, como lo fue para mí. Yo mismo no lo entendía hasta que me paré acá adelante a predicar. Estuve pensando y dando vueltas a esta palabra durante toda la administración, pero el Señor es misericordioso. Postrémonos delante de su presencia. No seamos tardos cuando el Señor nos llama. Anoche el Señor decía, el que esté enfermo y quiera ver necesidad, preguntaba a quién necesitaba sanidad. Y cuando abrió los ojos no había nadie aquí delante. Tanto así que Él mismo tuvo que decir, si fuese yo, ya estaría postrado acá delante. Y eso nos dice una cosa: de la boca para afuera creemos en Dios, pero en el corazón, porque a veces nos da vergüenza ser los únicos parados acá adelante. Pero es triste ver que el Señor viene y busca a la gente que lo necesita, y la gente que lo necesita no se da cuenta. Y no creamos que el dinero hace que ya no necesitemos de Dios. A Dios lo necesitamos cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos, cuando estamos con trabajo, sin trabajo, cuando tenemos que ofrecerle a nuestra familia, cuando no tenemos que ofrecerle a nuestra familia, también lo necesitamos a Dios. Amén. Amén. Que el Señor